Bueno, buenas noches, queridos hermanos. Es bueno tener un tiempo de alabanza y de oración. Y ahora nos toca escuchar la palabra del Señor. Y desde el campamento hemos tocado temas de hermanos perseguidos, hermanos que por causa del Evangelio son amenazados de muerte, eh, personas que se están jugando, como se dice, el pellejo, ¿no? A causa del Evangelio. Y el sábado pasado también un hermano que está trabajando en un ministerio muy bueno que se llama La Voz de los Mártires, que estuvo compartiendo ahí en la reunión de oración unida de jóvenes en Arrieta. eh, Tocó un pasaje, yo lo estaba leyendo hace una semana atrás, que está en Hechos 12, y es cuando Pedro es encarcelado. Y bueno, en el campamento estuvimos en contacto desde el campamento, porque ya seguimos en contacto con los hermanos de Cecilia, que está trabajando en Angola. Ustedes me ayudan con los nombres porque yo tengo los nombres. Después en la India con Jeremías, no, Ronnie, ahí va. Jeremías era en Ecuador. Eh, y bueno, hermanos que realmente están eh, allí pasando dificultades, persecuciones, eh, y bueno, diferentes maneras de recibir los ataques del enemigo, ¿no? Pero también nosotros solemos tener estas dificultades del enemigo, ¿no? De diferentes maneras. Y acá la historia de los hermanos perseguidos de la primeras iglesias, de los apóstoles, también historias que pasaron en los primeros años de la iglesia, fueron muy crueles, ¿no? Donde empezaron la persecución de los primeros cristianos, incluso algunos fueron muertos. Y ahora vamos a leer, los invito a leer Hechos 12, vamos a ir por parte. Capítulo 12, versículo 1 dice: aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo esto, que había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y que se proponían a sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Y bueno, la primera imagen acá es una imagen cruel, donde muere uno de los discípulos del Señor, ¿no? Uno de los apóstoles. Dice que Herodes, esta persona que vendría a ser el nieto de Herodes, el cual había en el tiempo de Jesús, eh, le pareció que era muy popular prender a los cristianos, perseguirlos, mandarlos a la cárcel, incluso matarlos, ¿no? Eh, Vio que era bueno para su reinado, era bueno para su política, y era una política popular para la época, ¿no? Le pareció bueno, le pareció que era conveniente para eh, demostrar su poderío, para demostrar de que era bueno para su gobierno de maltratar a los cristianos, ¿no?
Y no está tan ajeno a nosotros, ¿no? Vemos donde hay políticas en el mundo, incluso ha llegado hasta nuestra sociedad, donde la política va contra los principios de Dios, va contra nuestros propios pensamientos, ¿no? Nuestra propia fe. Esto es popular, esto suele de ser popular dentro de nuestra sociedad. Hace 20 años atrás, ¿quién iba a pensar de que el aborto iba a ser legal? Donde el consumo de drogas iba a ser legal. Y así podemos seguir sumando. Y lo que se nos viene, ¿no? Nuevas leyes que van contra la voluntad de Dios. Y yo me ponía a pensar de que corremos con los mismos riesgos, ¿no? De llegar a un momento donde nuestra propia vida pueda correr riesgo. Incluso hay hermanos en otros países que no son países perseguidos, entre comillas, pero países donde hay leyes muy fuertes, que hasta la cárcel van si siguen los principios de Dios, ¿no? Vemos en Canadá, en Australia, en otros países donde estas ideologías son muy fuertes y donde llegan hasta la cárcel las mismas personas, nuestros propios hermanos en la fe, cuando proceden a esa fe, ¿no? Y a los pensamientos de Dios. Y bueno, ¿cuánto tiempo no va a correr a nosotros? Esperemos que no sea tan así, pero bueno, Dios nos mandó a que podamos ser fieles a sus principios, a sus ideas, a ser obedientes a ellos, ¿no? Los mismos apóstoles decían que era mejor hacer la voluntad de Dios que los hombres. Entonces, Jacobo, uno de los principales servidores de Cristo, fue ejecutado, ¿no? Fue muerto a espada, un hombre fiel. Y los invito a leer Marcos 10:13. Y esto fue un encuentro de Jacobo, y cada vez que se nombraba a Jacobo, se nombraba a su hermano Juan, ¿no? Dice que un día se acercaron a Jesús y le hicieron una petición. Marcos 10:36. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo al maestro: querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Y le dijo: ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con el que yo soy bautizado? Ellos le dijeron: podemos. Jesús le dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis. Con el bautismo que yo soy bautizado, seré bautizados. Y esta era una gran profecía del Señor Jesús con lo que iba a acontecer con su discípulo, ¿no? Iban a beber del mismo vaso, iban a ser muertos a causa del Evangelio. Iban a ser bautizados, iban a ser muertos a este mundo, pero glorificados en gloria, ¿no? Y, y la muerte de Jacobo, la muerte de este gran servidor de Cristo, fue anunciada por el Señor Jesús cuando tuvo esta conversación, ¿no? Y ellos, escuchando a Jesús, capaz que podía entender más o menos algo, pero nunca se imaginó de lo que iba a acontecer con su vida. Él iba a ser muerto, iba a ser el primer mártir dentro de los apóstoles eh, que vivía para Jesús, ¿no? Y la vida de Jacobo
el poder experimentar esa relación con Dios lo ayudó mucho a crecer, ¿no? Y lo ayudó ver cómo Dios obraba. Pero los primeros años de la vida después de que Cristo se fue en gloria, después que dejó este mundo, para poder vivir con su pueblo en espíritu, los apóstoles podían ver muchos milagros, podían ver de que habían sanaciones, donde podía ver que el Espíritu Santo estaba obrando en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios, en la iglesia, y que había una cierta protección entre ellos, ¿no? Pero Jacobo recibió la muerte, una muerte que capaz que entre ellos no la esperaban. Pero bueno, recibió la muerte, pero fue a causa del Evangelio, a causa de seguir los pasos de Dios, a seguir los pasos de obediencia a Jesucristo. Y bueno, viendo de que Jacobo había muerto, dice que le pareció bien a Herodes prender también a otro servidor de Cristo, ¿no? A uno más impulsivo que los demás, a Pedro. Y bueno, Pedro fue encarcelado. Pedro fue encarcelado y muy bien vigilado, estaba bien custodiado. Y me gusta el versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Pero, ¿no? Este pero que indica que aunque Pedro estaba en la cárcel, aunque Jacobo había muerto, aunque el pueblo de Dios estaba siendo perseguido duramente, donde amenaza de muerte había en el pueblo de Dios, la iglesia se mantenía fiel en oración, dependiendo de la voluntad de Dios, dependiendo de lo que Dios realmente podía hacer entre ellos. Que no importaba lo que estaba pasando en esa circunstancia, no importaba de que hermanos en la fe, baluartes en la fe, personas que eran pilares en la iglesia, estaban siendo caídos, muertos, encarcelados, la iglesia se mantenía en la fe, se mantenía en la fe. Y, y en Mateo 10 también, esto es como las películas cuando uno ve, ¿no? De que vuelven a las escenas eh, anteriores, donde hay recuerdos, y esto pasa lo mismo, ¿no? A transcurrir de que el pueblo de Dios, la iglesia iba viviendo, se iban acordando de las palabras de Jesucristo. Y la palabra de Jesucristo en Mateo 10 les advertía y le decía a los discípulos, 10:16, Jesucristo le estaba diciendo a sus discípulos que iban a ser perseguidos. Dice, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudente como serpiente y sencillo como palomas, y guardado de los hombres porque os entregan a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio de ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis en aquella hora, os serán dado que habéis de que hablar. Porque no sois vosotros los que habléis, sino el Espíritu vuestro, de vuestro Padre que habla en vosotros. Hermanos se entregarán a la muerte al hermano, y al padre y al hijo se levantarán contra los padres y los harán morir. Y bueno, así sigue diciendo lo que iba a seguir aconteciendo con aquellos que iban a seguir la voluntad de Dios, lo que iban a seguir a causa de su nombre, ¿no? Jesucristo estaba adelantando lo que iba a pasar el pueblo de Dios, ¿no? Iban a ser llevados ante los concilios, ante las autoridades,
iban a ser maltratados, iban a ser enjuiciados, ¿no? Pero ellos tenían que mantenerse fiel y seguir testificando acerca de su nombre. Pedro, entonces, siendo encarcelado, la iglesia allí orando sin cesar. Y en Efesios 6, 18, ¿quién se anima a leer? Efesios 6, 18 y otro Filipenses 4, 6, 7. Estos son mandamientos, ¿no? Orando en todo tiempo sin cesar, ¿no? Orando por los santos. Filipenses 4, 6 y 7. Y bueno, son mandamientos y son promesas, ¿no? Cuando uno lleva esa oración de un corazón ferviente, más cuando se trata de por hermanos que están pasando por necesidades, que están pasando por persecución, por causa del Evangelio, Dios obra. Y el corazón del creyente puede estar tranquilo, en paz, porque todo nuestro pensamiento, todo lo que nosotros tenemos en nuestra mente, puesta en las manos del Señor, esa oración, ese entendimiento, la paz de Dios sobrepasa todo eso, ¿no? La paz de Dios sobrepasa todo lo que nosotros conocemos de Él. Conocemos, tal vez creemos que conocemos muchas cosas de Dios, pero Dios termina sorprendiéndonos. Entonces, cuando el pueblo de Dios ora, cuando el pueblo de Dios se mantiene firme a causa de, de Dios, a causa del Evangelio, Dios obra. Y vamos a seguir leyendo y vamos a ver cómo esta historia se desarrolla y cómo Dios obra. El versículo 6 dice, cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y un resplandeció en la cárcel, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tomando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado por la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Y vemos este gran milagro, ¿no? Ya Pedro esperando su muerte al día siguiente, después que pasara la Pascua, después que esta gran ceremonia religiosa de los judíos iba a pasar, Herodes se iba a encargar de Pedro. Pedro estaba esperando su propia muerte. Pedro estaba esperando de que fuera ejecutado. Mientras la iglesia oraba. Dios estaba poniendo mano a esta situación. Y cuando Dios vio que era el momento adecuado, liberó a Pedro, ¿no? Dice que las cadenas se salieron de sus manos, pudieron pasar las guardias, las 8 guardias que tenía ahí. Luego salieron, dice que se abrió la puerta ahí, el portón de hierro, fue el primer portón automático y se abrió, ¿no? Un milagro
que solamente podía venir de Dios. Y allí Pedro no podía entender, ¿no? Decía que le parecía una visión que estaba viendo. Eh, pero lo que rescataba de esta situación era que cómo Pedro seguía las indicaciones, cómo Pedro, a pesar de que le parecía que era un sueño, seguía las indicaciones del ángel, un ángel que venía de parte de Dios. Y tenemos que ser obedientes a Dios, ¿no? A pesar de que nos parezca imposible pasar por las guardias, de que estemos atados, y a pesar de que veamos una puerta de hierro que no se puede abrir, Dios está dispuesto a orar. Dios está dispuesto a escuchar las oraciones de sus fieles. Sin duda, hay cosas que nos atan, ¿no? Hay pecado en nuestra vida que nos atan, que no nos dejan seguir, que no nos dejan ser obedientes a Dios. Y cuando nosotros oramos y nos arrepentimos y le pedimos a Dios que actúe, Dios es fiel y actúa en nuestra vida. Nos libera de esas cadenas. También cuando somos perseguidos, cuando estamos siendo oprimidos por otras personas, cuando estamos siendo atacados por el enemigo, Dios se encarga de cuidarnos, de protegernos, de liberarnos. Cuando vemos una puerta cerrada, una puerta donde es imposible de que se abra, Dios se encarga de abrirla automáticamente. No es necesario que nosotros la golpeemos, no es necesario que nosotros estemos haciendo fuerzas intentando abrirla, sino que Dios la abre porque Él tiene el poder para abrirla. Y la vida del cristiano tiene que ser así, ¿no? Tener nuestra mirada puesta en Dios, ser fiel y ver que Dios puede obrar en nuestra vida a pesar de nuestras limitaciones. Entonces, Pedro, versículo 11, volviendo en sí, dijo: Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de las manos de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió a la puerta, sino que corriendo adentro dio nuevas de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos dijeron: «¿Estás loca?». Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: «Es un ángel». Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron le vieron y se quedaron atónitos. Pero él, haciéndole con la mano señal de que la hallasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: «Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos», y salió y se fue a otro lugar. Qué momento tan especial, ¿no? Y es un poco gracioso, ¿no? Una muchacha que, viendo hacia afuera, vio a Pedro, que era imposible que Pedro estuviera ahí, ¿no? Por todo lo que habíamos visto, que cómo estaba en la cárcel. Y de tanta ilusión, de tanta alegría, decidió ir a contarles a los otros lo que estaba pasando, ¿no? De que de que Pedro estaba ahí en la puerta, y era algo que no podían creer ninguno de ellos. Entonces, esta muchacha decidió contarle a los demás lo que estaba pasando. Me ponía a pensar cómo es mi actitud cuando veo obrar a Dios. ¿Le cuento a los otros, a las otras personas, lo que Dios hace en mi vida? De las cosas cotidianas que vivo con mi Dios, que vivo con mi Señor. Hay cosas que para uno, si la cuenta a los demás, le va a parecer ridículo, le va a parecer que estamos locos, ¿no? Pero a esta muchacha no le importó. A esta muchacha lo único que le importó es que otros se enteraran de que Pedro estaba en ese lugar, del acontecimiento, de este gran milagro de que estaba pasando.
Incluso el mismo Pedro tenía que hacerle entender de que no era un ángel a estos hermanos, ¿no? Que era el mismo Pedro, de que Dios había obrado. Y Pedro entró y le contó a los otros cómo Dios había obrado. Que nuestra vida sea una vida abierta, una vida de que otros puedan ver de cómo yo vivo con mi Señor. De que a pesar de que podamos sentir que estamos prisioneros, que estemos siendo atacados, que a pesar de que otros no entiendan nuestra fe, que nosotros nos podamos mantener fiel a Dios y que podamos hablar de Jesús. Ahí que cuando leímos Mateo 10, 10 del 16 al 26, Jesús le decía, bueno, ustedes van a estar ante los concilios, ante los reyes, y van a tener que hablar, pero no se preocupen por lo que van a hablar, ¿no? Ustedes preocúpense porque yo voy a hablar por ustedes, yo voy a darle palabra, yo le voy a decir lo que tienen que decir. Y a veces tenemos que ser así como Jesús dice, ¿no? No preocuparnos de planear eh, palabras, de hacer un bosquejo de lo que yo voy a decirle a tal persona, sino que contarle cómo yo vivo mi vida con Cristo, mi relación con Dios, es cómo voy a hacer, cómo Dios va a orar en esa conversación, en eso lo que Dios va a estar diciendo a esa persona. Solamente tengo que ser genuino, tengo que decir cómo yo vivo y realmente vivir una vida cristiana, una vida de fe, como vivió Jacobo, como vivió Pedro, como vivió estos hermanos que oraban por Pedro. Y bueno, así tiene que ser nuestra vida con Cristo, nuestra relación con Dios. Eh, Aunque parezca dura, hacer la voluntad de Dios siempre es mejor que hacer nuestra propia voluntad. Hacer la voluntad de Dios siempre trae consecuencias gloriosas, ¿no? Hacer mi propia, tomar mis propias decisiones en mi vida, muchas veces traemos desgracias, cosas que no queremos vivir. Pero si nosotros vivimos una vida genuina con Dios, una vida que valga la pena, va a trascender a la eternidad, ¿no? Que Dios bendiga su palabra, que nos mantenga fiel, que podamos vivir una vida como la vivieron estos hermanos. Muchas gracias.